Hola, hoy en el curso de control avanzado vamos a ver el primero de los controladores puramente digitales, el controlador Deadbeat. Para empezar, vamos a hacer ciertas consideraciones. Por ejemplo, la primera es que la planta va a estar en su forma discreta, bien sea que esté dada directamente por su forma discreta o digital, o bien que la digitalicemos a través de un retenedor de orden 0 o superior. Entonces vamos a partir por el principio de que este controlador, cualquiera de los que veamos de aquí en adelante, va a seguir siendo un control prealimentado a la planta sobre la base de un lazo de control con realimentación unitaria. En primer lugar, entonces, vamos a ver que haciendo el análisis del álgebra de bloques de este sistema, tenemos que la señal de error viene dada por la diferencia entre la referencia y la señal de salida, que la señal de salida no es más que la multiplicación de la función de transferencia discreta por la señal de control, que la señal de control a su vez es la función de transferencia del controlador por el error, y empezamos a hacer sustituciones y vemos que la función entonces, la salida es la multiplicación de la planta y el controlador por el error, quien a su vez es la resta de la referencia menos la salida. Así entonces podemos despejar la función de transferencia de un controlador digital en este lazo de control, y tenemos que es la inversa de la planta multiplicado por la salida dividido por el error. Si dividimos esta expresión f por r de z, simplemente para obtener la relación salida versus referencia, o I de z dividido por R de z, como una expresión o una medida de ideal, entonces tenemos que la función de transferencia del controlador me viene dada por esta expresión, donde aquí tenemos I dividido por R, 1 I dividido por R. Y a este término tan especial, nosotros le vamos a poner un nuevo nombre que es T de Z. T de Z es clave para calcular cualquier controlador digital. En la clase de hoy vamos a ver para el caso Deadbeat, en las clases siguientes para los otros. Sin embargo, esta es la forma estándar de un controlador digital, cualquiera sea de los tres que vamos a ver. Lo único que va a cambiar es el T de Z. Bien, ¿qué pasa con el caso particular del controlador Deadbeat? Este lo que hace es que su construcción se basa en que el sistema alcance el setpoint en un instante de muestreo, y parte sobre la condición inicial de que este es igual a 0. Entonces, se usa la función de transferencia discreta o discretizada equivalente como hg de z, y se utiliza entonces en este caso la relación T de Z, ¿sí?, en donde esta relación viene dada por esta diferencia de valores. Entonces en este caso R de Z es la expresión del escalón unitario, o dicho en términos de polinomio de Z nos queda de esta forma, e I de Z es idéntico excepto en el instante 0, que es 0. Entonces nos queda de esta forma. Como les dije, tenemos que calcular T de Z, y nos queda, si sacamos factor común en el numerador, que es igual a Z a la menos 1, dado que estos términos se pueden cancelar. Entonces acá tenemos la clave para el cálculo de un controlador Deadbeat, sujeto a ciertas restricciones que veremos enseguida. Entonces esta es la forma estándar de un controlador Deadbeat, es la que vamos a utilizar siempre y cuando se cumplan las restricciones que vamos a ver enseguida. Será físicamente realizable si el retardo en el tiempo de la función discretizada no supera el periodo de muestreo t.
porque si la función es demasiado lenta, no va a haber ninguna función ni señal de control que nos permita alcanzar esa referencia en un instante. Para esos casos, muchas veces lo que se hace es agregar un instante más igual a 0. Entonces recién en t igual 2 o k igual 2 se alcanza la referencia. En este caso, entonces, I de z, para el caso de un escalón unitario, nos queda de esta forma. Y por lo tanto, factorizando por z a la menos 2, tenemos que t de z es z a la menos 2. Entonces, este sería el controlador de bit asterisco, ¿ya? La opción que tendríamos cuando no podamos alcanzar el set point en un instante, sino que necesitemos 2. Bien, con eso terminamos todo lo que es la teoría del control dead bit. Veamos algunos ejemplos. Acá tenemos el ejemplo en que la función de transferencia está dada en tiempo continuo y debemos entonces pasarla a discretizar a través, en este caso, de un retenedor de orden 0. Entonces la función de transferencia equivalente es la transformada z de esta operación, que es la función resultante con el retenedor, la cual a través de una expansión en fracciones parciales nos quedan estos términos independientes y que podemos generalizar a través del uso de la tabla de transformadas, donde se relaciona la z con la de Laplace también. Tenemos que la expresión nos queda de esta forma. Así entonces, haciendo simplificaciones, la función de transferencia equivalente es t por z a la menos 1 dividido por 1 menos z a la menos 1. En este punto simplemente se hace el cálculo de la función de transferencia del controlador de dead-bit utilizando la inversa de la función de transferencia discreta por t de z dividido por 1 menos t de z, que en este caso era z a la menos 1. Vemos que hay varias simplificaciones y nos queda que este controlador es una constante. Es decir, este es equivalente a un controlador proporcional. Eso es para que usted vea que un controlador proporcional también se puede comportar de una manera ideal, tal como vemos acá, para el caso de una función de transferencia sencilla en régimen continuo. Este sería un controlador proporcional con una ganancia Kp igual a 1 partido por t. Un segundo ejemplo entrega ya una función de transferencia discretizada, pero un poquito más compleja, de orden 2, y lo que se pide es calcular, además de la función de transferencia del controlador, las primeras 4 muestras de estas señales de interés. En primer lugar, la que vamos a calcular con mayor detalle es la señal U, dado que la señal R es el escalón unitario, las primeras 4 muestras son todas iguales a 1. En el caso de I, dado que usen dead-bit, sus muestras serán 0 y de ahí en adelante 1. Y el error E, que será la resta de estas dos, entonces será simplemente 1, 0, 0, 0. Eso vamos a calcular más bien. Controlador dead-bit, entonces su función de transferencia se calcula directamente usando la fórmula, lo que nos entrega esta expresión. Y ahora usando ecuación en diferencias, vamos a relacionar entonces, dado que la función de transferencia del controlador no es más que u de z dividido por e de z, vamos a relacionar la variable u con respecto a e cuando e es conocida, ¿sí? De tal manera que aplicando la transformada z inversa, nos va a quedar que la ecuación en diferencia que lo representa es esta que está acá, y vamos a tener entonces que despejar u de k en función de sus valores pasados y los valores de e de k y valores pasados del error. Hacemos las sustituciones entonces para k igual 0, 1, 2 y 3, recordando que todos los valores con k menor que 0
no existen, por lo tanto son nulos, son cero. Vamos a considerar que nuestro sistema parte en el instante cero. Simplemente hacemos las sustituciones, voy a calcularles el primero, entonces tendríamos 0, 0, 3 medios por 1 más 0. En el segundo caso tendríamos que esto es 1 medio por 3 medios, 3 cuartos, 0, 0, y este sería 1 medio. 3 cuartos más 1 medio. 5 cuartos. Bien, acá lo mismo y lo mismo. Nos queda de esta forma. Y quise graficarlo para que usted aprecie, digamos, lo que ocurre. La señal R de acá está en amarillo, no se ve, está acá atrás de esta línea, ¿sí? La señal I está en 0, luego salta a 1. El error es 1 en el instante 0 y luego cae a 0. Y la señal U está en rojo, ¿ya? Y aquí vemos que es una señal que oscila. Y esa es una de las características del cálculo de señales de control a partir de este modelo Deadbeat. Tiene esa complejidad de que es una señal que oscila bastante, sin embargo logra una performance estupenda del sistema. Acá hay un tercer ejemplo, el último de esta clase, en donde les doy, con algunas diferencias, el cálculo de la función de transferencia del controlador Deadbeat, pero acá le digo, bueno, le doy la referencia en forma de función y la salida del sistema en forma en el tiempo, digamos, en donde usted infiere que esto está dado en forma continua. Considere un periodo de muestreo de 1 segundo y utilice un retenedor de orden 0. Entonces acá hay que hacer algunos pasos previos, por ejemplo, transformar esto en una función de transferencia, que ya está hecho. Recordar la función de transferencia del retenedor de orden 0 y obtener entonces la función de transferencia discretizada, equivalente. Acá entonces tenemos que este término de acá, por tabla, tenemos que es igual a 1 menos z a la menos 1, y nos queda entonces 1 dividido por s multiplicado por 2s más 1, que sacado en fracciones parciales nos queda de esta forma y utilizamos la tabla transformada z, simplemente directamente nos queda esta expresión. Sacamos factor común, 1 menos z a la menos 1 en el denominador para poder tener entonces, al hacer acá, perdón, la suma, la resta en este caso de fracciones, tenemos acá una sola expresión, se cancelan acá también estos términos independientes y obtenemos la función de transferencia equivalente. De aquí en adelante simplemente aplicamos la fórmula, la inversa de la función de transferencia por z a la menos 1 dividido por 1 menos z a la menos 1. Se puede hacer ahí una pequeña simplificación y nos queda entonces que la expresión del controlador es esta que tenemos acá. Así entonces, en el lazo de control original teníamos, en donde no había una expresión para la función de transferencia de la planta discretizada, ahora la hay, y la función de transferencia del controlador, ahora la hay. Bien. Con eso terminamos los ejemplitos del controlador Deadbeat. La próxima clase veremos 2 controles más, Kalman y Dahlem. Muchas gracias.